Dios, estamos de regreso, hermanos. Gracias, ¿verdad? Por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Y queremos seguir, ¿verdad? Platicando, ¿verdad? De este tema hermoso, la victoria a través de la fe. Y comentábamos, ¿verdad? Que cómo este siervo, cómo este centurión, ¿verdad? Se acercó a Jesús y le pudo decir, ¿verdad? Y queremos, antes de continuar, queremos agradecer, ¿verdad? Por sus llamadas, hermanos. Una vez más voy a dar el teléfono en cabina, es 5932-9128. Llámenos, hermanos. También queremos agradecerle, ¿verdad? A nuestros hermanos que están en el audio, a nuestro hermano Miguel, a nuestro hermano Isaí. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y gracias por apoyarnos, ¿verdad? A veces sin ustedes no seríamos nada, son los que nos mandan, mira, los que a veces sería bueno las maquillistas, ¿verdad? Pero mejor son ustedes que nos permiten transmitir fuera de aquí de la cabina, ¿verdad? Y que nos hacen el alcance más allá lejos, ¿verdad, hermano? Claro. Y miren, sí, es importante ver esto de lo que es, tenemos un segundo ejemplo, ¿verdad? Y yo quisiera, pastor, entrar de lleno. Está en Segunda de Reyes 5, del versículo 1 en adelante, y vamos a leer esta historia que a mí se me hace hermosa, adopta lo que estamos platicando y como ejemplo, ¿verdad? Es otro ejemplo de fe, pero de fe genuina, hermano, que podemos darle, porque es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y a través de la victoria que tengamos, es por eso que a través de ya Dios nos dio la victoria. Claro. Nosotros no tenemos que hacer ya nada más. Ya Jesús lo hizo todo. Porque Él ya nos dio la victoria. No es que la busquemos, no es que la ganemos, no, Jesús ya nos la dio. Amén. Amén. Y para esto vamos a entrar de lleno al tema. Este es el segundo ejemplo. Vamos a dar lectura, pastor. Sí. Gracias. Dice así la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Fíjense lo que está pasando aquí. ¿Quién era? ¿Quién era Naam? Dice, ¿verdad? Que él era él era un general del ejército. Y general del rey. Era el general del rey de Siria. Siria era lo más fuerte que había en ese entonces, hermano. El reino más poderoso. Y que él era varón grande delante del Señor. ¿Sabías lo que pesaba? Lo que era, lo que convenía de él, ¿verdad? Lo que era para el rey. Era el segundo del reino. A ese grado era. Y dice que, fíjate cómo no, pues el rey lo tenía en alta estima. Pues ¿quién era? Y díjese que por medio de él había dado el Señor salvación a Siria.
Y que este era un hombre valeroso en extremo, pero tenía un pero. Pero había un pero, era leproso. Y fíjate que dice que de Siria habían salido bandas armadas y que habían ido a ser cautivos o a ser presos y se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, nombre no dice, la cual le servía a la esposa de Naam. Era la sierva de la casa de Naam, a su mujer le servía. Y esta muchachita, viendo, que no dice el nombre aquí la palabra de Dios, viendo que el Señor, que su patrón tenía lepra, fíjate lo que hizo. Le rogase, le decía a su señor, a la esposa de Naam, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjate lo que pasa. Fue una muchacha, que aquí no dice su nombre, quien puso en compromiso al profeta Eliseo para que sanase a Naam. El profeta Eliseo no sabía. Fíjate, alguien ya estaba hablando de él cuando él ni sabía, cuando en ningún momento a él no le pidieron opinión. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Y fíjate, hermano, que Naam fue pensando, porque dice más aquí adelante, ¿verdad? Entrando Naam a su señor le relató diciendo, y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel, o que era de la tierra de Israel y está trabajando en mi casa. Así ha dicho que su señor me puede sanar. Y le dijo al rey de Siria, le dijo, anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Y le mandó cartas, y el rey dice, ¿y ahora? ¿Yo qué hago? Dice, cuando llegué a estas cartas, sabe ella que yo envío a ti mi siervo Naam. El rey de Israel, fíjate que se rasgó, él se preocupó, porque dice, ¿y ahora qué hago? Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, yo soy Dios que maté y dé vida para que envíe a mí. Yo soy Dios que maté y dé vida para que envíe a mí y que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿No sabía qué hacer el rey de Israel? Cuando el profeta Eliseo estaba junto al varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos?, le pregunta Eliseo. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Alguien que no lo conocía y lo comprometió. Pero mira cómo es Dios. Él ya estaba comprometido, pero él se comprometió cuando escuchó que el rey estaba en problemas. Él fue cuando entonces ya se metió en un compromiso y dijo, venga, y sabrá que hay profeta en Israel, porque Dios ya le había revelado lo que iba a pasar. Y dice más adelante en el 9, y vino Naam con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, fíjate lo importante de esto, analicemos esto. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Fíjate que el profeta Eliseo, sabiendo que él era el personaje que se encontraba fuera de la casa, sabía Naam quién era ese personaje. No salió. Era el segundo de Siria. Después del rey no había más nada, no había gente más importante que él. Y aún sabiendo el profeta Eliseo, no salió. Fíjate qué cosas. Imagínate que el presidente Andrés Manuel llegara a tu casa y que le digas, ¿quién está allá afuera? Pues es Andrés Manuel López Obrador, pastor. Dile que no tengo tiempo, pero invítale a lo que quiera. Es impresionante. Dice, porque no era el profeta el que lo sanaría. Aquí está lo importante. No salió el profeta porque no era el profeta el que lo sanaría, sino era la palabra, que es la obediencia en nuestra fe. No era el profeta el que lo iba a sanar, sino la orden que dio, la palabra que dio era la que le iba a sanar. ¿En qué? Conforme una obediencia. Aquí lo que tenía que haber hecho Naam, obedecer a la palabra
¿Y qué hizo, pastor? ¿Qué hizo Naam? En vez de obedecer, ¿qué hizo? Se enojó, dice. Se enojó y dijo, ¿cómo es posible? Pues que no sabes quién soy yo. A veces llega para que anunde a este ejemplo, pastor. A veces llega un congregante a su iglesia y le dice, pastor, es que mi esposa se quiere separar de mí y no sé qué decirle, ¿qué le digo, pastor? Y usted le dice, hermano, ve y pídele disculpas, y si algo le hiciste malo, pues pídele una disculpa. ¿Y qué haría si este hermano, en vez de ir a pedir una disculpa, se va? ¿Le ha pasado un ejemplo de ese hermano? O de un varón, no sé, un ejemplo en la iglesia que va y le pide un consejo y el consejo se lo da y no lo hace. Sí, pues hay muchos, ¿no? Muchas veces hay personas que quieren que les digan lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Lo que ellos quieren. A Naamán lo que estaba pensando, bueno, él lo describe en la palabra, ¿no? Él pensaba que iba a salir el profeta, iba a poner sus manos sobre él y iba a sanar. O sea, fácil, ¿no? O sea, no iba a haber necesidad de ninguna otra cosa, ¿no? Pero yo creo que el profeta conocía el corazón de Naamán, ¿no? Sabía que en él había soberbia, sabía que había altivez, sabía que había, no sé, se sentía mucho, ¿no? Todo por eso el profeta lo manda a que vaya y se zambulla, dice la palabra, al río del Jordán. Y lo que Dios estaba probando en ese momento era la obediencia, ¿no? Entonces, qué importante es tener fe. Es importante tener fe, pero la fe se activa cuando usted y yo somos obedientes. ¿A qué? A la palabra, ¿no? A una palabra. Entonces esto es así. Podrás tener muchos bienes. Claro. Podrás ser el personaje más exitoso. Podrás ser la persona más influyente hoy en día. Y por ser esa persona, no donde te pares, todo el mundo te va a tratar como lo interesante que te sientes o te creas. Uh-huh. No porque, ojalá sea así, no porque 10,000 pesos cada semana o cada mes, creas que el pastor va a estar a tu servicio. O no porque a tu amigo le regales regalos cada 8 días, o cada fin de año, o cada cumpleaños le des los mejores regalos. Que no te creas que porque todo eso, o no te creas, muchas veces decimos y encontramos estas frases, es que yo le doy todo y él no me da nada. No por esas importancias vamos a hacer, no porque era un personaje, mira, que pesaba tanto en todos los sentidos, en todos los sentidos, y pesaba tanto, pensaba que el profeta iba a salir rendido a sus pies. Y no era así. Y no es por lo que somos o por lo que tengamos, sino es porque la palabra de Dios ya está escrita y por su misericordia que nosotros podamos tener la fe. Pero aún la fe sin obras no puede actuar, y la obra se llama obediencia. Amén. ¿Qué le costaba? Mira, hermano, qué curioso. Y platicábamos esto, pastor, qué curioso. Eliseo manda a sus siervos. Y los siervos le dan la palabra que Dios le había dado a Eliseo. Entonces la palabra no era de Eliseo, la palabra venía directamente de Dios. Dios le da la palabra a Eliseo. Eliseo manda a sus siervos a que le den la palabra de Dios misma a Naam. ¿Y qué pasó, Naam? Su corazón se llenó de amargura, de enojo. La palabra lepra, pastor, significa pecado. Y si a eso le llenas y le pones enojo, y si a eso le llenas y le pones coraje, más el pecado, ¿qué más se puede hacer? ¿Cuántas veces nosotros podemos estar enojados con la vida, con nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos pasa por nuestra cabeza todo esto que pensamos porque ya tenemos, porque ya somos adultos, porque estamos estudiando, porque somos, porque yo conozco, porque sé más que tú? Y porque él sí, mira, ese que no sabe le va mejor que a mí.
Muchas veces no nos damos cuenta que el pecado nos está llenando, nos está cegando, que el pecado nos está inundando. Y el pecado muchas veces entra por la arrogancia, el pecado entra muchas veces por nuestra falta de sensibilidad. ¿Qué le costaba a este gran personaje? Porque sí lo era. ¿Qué le costaba obedecer? Porque era un siervo, y porque él llevaba no nada más salieron 1, 2, 3 siervos, y él llevaba más, y mira toda la caravana que llevaba, y porque él llevaba toda esa caravana, salen 2, 3 siervos, ni siquiera salió el titular que tenía que haber salido, y porque no salió el titular, por eso se molestó. No, y se fue enojado. ¿Cuántas veces decía usted, pastor, que llega alguien a provocarte? A provocarte, que le des una palabra sabia y se la das, y lo primero que hace, se va indignado, se va enojado, porque no escuchó lo que quería oír. Claro. Si no escuchó la palabra de Dios, la misma palabra. Si escucharas que cuando es la misma palabra que está llegando a tu vida, a tu corazón, a tu mente, si escucharas que la misma palabra está llegando a ti, otra cosa sería, se te abriría otro entorno, verías que la grandeza de Dios está contigo. Pero queremos muchas veces oír lo que queremos oír, no escuchar a Dios por medio de su palabra. Claro. A veces no nos molestamos porque no fue como nosotros queríamos. Porque no siempre será como nosotros quieramos. Es como Dios quiere, no como nosotros quieramos. Nunca esperamos el tiempo de Dios. Mira lo que tuvo que pasar, y con esto vamos a cerrar para poder orar, hermano, porque el tiempo se ha agotado, se nos ha ido rápido, hermanos. Y antes, el pastor, yo quiero dejarle un tiempo, pero mira lo que pasó, pastor. Los siervos salieron a darle la palabra, y él se indignó y se fue. Y fueron sus mismos siervos, vinieron los siervos de Eliseo a darle la palabra. Y después él se fue enojado, indignado. Pero sus mismos siervos fueron lo que dice más adelante, que lo convencieron para que él se fuera a curar. Es impresionante que tanta arrogancia pueda existir, que a veces nos cerramos, que no queremos porque ¿y tú quién eres si me estás hablando? ¿Tú quién eres si me estás diciendo? No, yo escucho al de arriba. El de arriba te está hablando por el que está aquí abajo. Claro. El que está aquí abajo está haciendo la voluntad del que está allá arriba. Estoy parafraseando, pastor. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué podemos decirle, pastor? Que hay que ser obedientes a la palabra, ¿no? No hay que tener en poco la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso. Le decía a aquel leproso, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le decía, quiero, sé limpio. Nosotros tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que suple todas nuestras necesidades. Y como personas, como humanos, hoy hemos visto hoy en día mucho, ¿verdad?, que se rehúsan a escuchar la palabra de Dios, como que no quieren escuchar palabra de Dios. Y si supieran que todo proviene a través de la palabra de Dios. Yo creo que podemos cerrar con esto. Es un llamado a la obediencia. Es un llamado a la obediencia, a obedecer la palabra de Dios, ¿va? Porque nosotros podemos tener esa victoria, ¿verdad?, a través de la fe, pero algo que tenemos que poner en ello es la obediencia, ¿va? Poner en práctica la obediencia a la palabra que Dios nos dé, a la palabra que Dios ponga en nuestro corazón. Creo que debemos de ser obedientes. Debemos aquí, Naamán fue limpio, ¿verdad? Dice que por un momento no quería, ¿verdad? Por un momento no quería, pero dice que sus siervos le decían, Señor, ¿por qué no obedeces? Es algo tan sencillo. Eliseo no lo mandó a hacer otra cosa, no lo mandó a hacer guerra a lo mejor con otra nación, no lo mandó a hacer algo difícil. Además le dijo lo que quería escuchar. Ajá, entonces
Yo creo que lo que le estaba mandando era algo sencillo. Y sus siervos le dicen, nomás tienes que meterte. Tomaron ellos, entendieron el mensaje. Mejor ellos entendieron la palabra, el mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿Dios puede hacer un milagro en mi vida? Sí, lo puede hacer. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra. Y que Dios no nos pide mucho, solamente ser obedientes a su palabra y corresponderle. Naamán dice que se zambulló 7 veces y quedó limpio. Así es, pastor. Qué experiencia de este hombre, ¿verdad? Híjoles. Entonces no es como esto es como Dios quiera, no como nosotros quieramos. No es como nosotros quieramos, es como Dios manda. Y cerramos con esto y dice, ¿verdad? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, quien Naamán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mira cómo regresó, agradecido, totalmente brindado, totalmente, mira, quitó todas las expectativas que tenía malas, quitó todo su pecado, limpió todo. Con esto quiero cerrar. Por la gracia de Dios, no hay pecado que no pueda ser lavado. Una vez más, por la gracia de Dios, no hay pecado que no pueda ser lavado. Y cuando te digo no hay pecado, se llame como se llame, porque es la fe desde tu victoria o tu victoria a través de tu fe. No hay nada más. Jesús ya nos dio todo, Jesús ya lo puso, Jesús ya nos dio la victoria, Él venció todo. Por sus llagas hemos sido curados. Él ya venció todo, la victoria ya no la dio. No porque éramos buenos, no porque no lo merecíamos. Por la misericordia de Dios no hay pecado que no pueda ser lavado. La gloria de Dios está sobre ti, hermano, y mira, camina con victoria. No camines derrotado. Levanta los pies, levanta la vista, levanta las manos. Dios ya te dio la victoria. No sé por lo que estés pasando, no sé, pero cual sea tu situación, Dios ya la transformó en victoria, porque Él ya no la dio desde antes. Saludamos a nuestra hermana Ana María y gracias por sus saludos, gracias por sus palabras, que Dios la bendiga y gracias, hermana, por escucharnos y gracias, ¿verdad? Que Dios me la bendiga mucho a usted y a su familia. Y así, hermanos, damos por terminado este programa. Gracias por cada uno de ustedes, hermanos, y antes de despedir queremos agradecer con una oración, pastor, por aquellos que andan sin rumbo y sin dirección. Decíamos, queremos que Dios toque sus vidas, sus corazones, que busquen un lugar donde congregarse, que busquen a Dios por sobre todas las cosas, que con Él, sin Él no somos nada y con Él lo tenemos todo. Vamos a orar, hermano, y a despedirnos. Gracias, hermanos, por escucharnos. Gracias, vamos a orar. Amén, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú eres un Dios sobrenatural, tú eres un Dios omnipresente, que está, Señor, en todo lugar. Y te queremos pedir por aquellas personas que nos están escuchando, Señor, esta palabra, este mensaje que está llegando a sus vidas, a sus corazones. Sabemos que no son palabras nuestras, sabemos que es tu palabra, Señor, la que está llegando. Te pedimos que tú sanes, restaures, Señor, levantes a todo aquel que se encuentra desanimado, que se encuentra triste, Señor, porque está pasando por unas situaciones difíciles de enfermedad, Señor, pero en esta hora hemos hablado y hemos hecho un llamado, Señor, a regresar a tus caminos. Regresa a Cristo, amado amigo, hermano, regresa a Cristo y Él está dispuesto a sanarte y a bendecirte. Señor, en esta hora bendecimos a todas las personas que están escuchando, Señor, este programa. En el nombre de Jesús, llegue tu palabra, llegue tu favor, tu gracia a sus vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Muchas gracias. Este fue un mensaje de esperanza de las iglesias cristianas Pan de Vida y Mispajá, y agradeciendo que no sea la última vez, nuestro pastor aquí va a estar más seguido. Gracias por su compañía, hermanos, y gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hermanos. Hasta pronto.